Hola, muy buenos días. Gracias por conectarse, las y los líderes sindicales. Pues aquí dándole las bienvenidas a las y los líderes sindicales de la sección número 37. Y bueno, para este jueves diamante y en esta capacitación que, bueno, pues estamos otorgando el día de hoy, bueno, pues me toca presentarles a nuestra compañera, la maestra Margarita Cornejo de Sena. Y en estos temas de jornadas de condiciones generales de trabajo, bueno, pues ella nos hablará en el tema de jornadas y horarios de trabajo de la Secretaría de Salud. Maestra, pues a nombre del secretario general te damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas, compañeros. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y todas, compañeros. Para mí es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a dar inicio sin más preámbulo para que vayamos. Voy a compartir pantalla. Listo. Muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a dar inicio a esta plática que resulta que es muy interesante, toda vez que pues sí tenemos que tener conocimiento de todo cuan contiene nuestras condiciones generales de trabajo. Y bueno, pues este capítulo de jornadas y horarios de trabajo de la Secretaría de Salud pues es parte de esa normativa. Bueno, me presento nuevamente, soy la maestra Margarita Cornejo de Sena, soy licenciada en enfermería, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal. Y bueno, vamos a hablar un poquito del objeto de las condiciones generales de trabajo. Estas regulan la relación laboral de la Secretaría con los trabajadores con la finalidad de alcanzar la eficiencia, calidad e incremento en la productividad. Y a la vez salvaguardan también y establecen los derechos de las y los trabajadores en apego a la normativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues muy sencillo, realmente nos ayudan a regular la relación entre autoridad, trabajador, ¿verdad? Para que todo lo que se realice dentro de nuestra unidad de trabajo sea conforme a derecho, sea pegado a esta normativa que es la que nos rige, nos ayuda a tener esa armonía, ese equilibrio para podernos desempeñar adecuadamente y que tengamos esa satisfacción de tener todo el equipo, todo el material, todo lo que es necesario, la infraestructura, para que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades el día a día. Y bueno, pues no hay como que si nosotros tenemos y nos apegamos a esa normativa, entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra productividad va a ser eficaz, va a ser buena y sobre todo va a incrementar, ¿verdad? Pero bueno, no dejemos de lado el hecho de que nosotros vamos a poder de esa misma manera dar calidad a los servicios que nosotros prestamos, es decir, a los usuarios que son nuestra mayor demanda, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros nos apegamos a ello, pues estaríamos muy bien, pero más aún, nos vamos más allá, también salvaguardan y establecen los derechos de las y los trabajadores en apego a esa normativa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos obligaciones, tenemos también prohibiciones, pero también salvaguardan ellas mismas nuestros derechos a todas las prestaciones, todos los beneficios que nos da el trabajar para esta institución. ¿Sí? Bueno, y vamos a ver que las condiciones generales de trabajo, más que un documento, son orden, equilibrio, coordinación, trabajo en equipo. Orden no es más que situación o funcionamiento correcto, en especial armonía en las relaciones humanas dentro de una colectividad, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el orden, si nosotros tenemos orden, es que se encuentra entre el orden entre el grupo, que quiere decir autoridad, trabajadores y todas las personas que nos desenvolvemos en esa unidad, tiene un funcionamiento correcto
¿Qué quiere decir? Que nos va a dar armonía. Nos va a dar armonía en esas relaciones humanas para poder estar dentro de esa institución y poder desarrollarnos adecuadamente. Para eso también nos sirven las condiciones. Ahí establecen cómo nos va dando de manera cronológica el orden que debemos de mantener dentro de nuestras unidades. El equilibrio, la relación obrero-patronal que permite que ninguna de ellas prevalezca sobre ellas, ¿sí? No, se encuentra en equilibrio, ninguna puede estar sobre de la otra, ¿sí? Debe de ser de manera lineal, horizontal, esa relación obrero-patronal que va a permitir que nosotros nos desarrollemos adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Que autoridad también de alguna manera está sujeta también a las condiciones generales de trabajo, no puede sobrepasar una línea, tiene bien marcadas sus funciones, tiene bien marcadas cuáles son las relaciones que debe de tener con los trabajadores, y los trabajadores a la vez también tienen bien marcadas cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones dentro de la institución. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a dar ese equilibrio. Si nos apegamos tanto a autoridad como trabajadores, pues va a existir ese equilibrio. Y a veces, muchas veces, no a veces, muchas veces, los líderes, ustedes como líderes, son parte fundamental para que esto se lleve a cabo, para que esto vaya funcionando el día a día, para que tengan esa relación con la autoridad de tal suerte que puedan llevar a cabo gestiones, negociaciones, alguna situación que puedan favorecer para el buen desarrollo, para que exista ese equilibrio, para que sumen a esa relación obrero-patronal que exista equilibrada. La coordinación, lo que nos permite movernos de forma sincronizada para realizar acciones dentro del ISAP. Bueno, todos podemos realizar nuestras funciones de manera ordenada, de manera adecuada. Conocemos cada uno de los trabajadores nuestras obligaciones, nuestras funciones, dependiendo del área donde nos encontramos, cuáles son las funciones. Existen para eso muchos manuales, muchos procesos que nos van marcando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las condiciones generales de trabajo también nos da ese beneficio, nos da esa oportunidad de que exista esa coordinación para poder realizar nuestras funciones, ¿verdad? Todo para lo que fuimos nosotros contratados. Trabajo en equipo, capacidad de participar activamente en la prosecución de una meta, con una meta común, subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo. ¿Qué quiere decir? Mis intereses personales siempre no deben de prevalecer, no deben de anteponerse ante los intereses del equipo, ante los intereses del usuario, de todas las personas, ni tampoco autoridad debe de anteponer sus intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de trabajar en equipo. Recordemos que si trabajamos en equipo podemos dar más que si nosotros trabajamos de manera unilateral, sin tener esas reglas, sin tener que apegarnos a esa posibilidad de trabajar en equipo cuando nos va a dar esa capacidad de participar más activamente, ¿sí? ¿Y cuál es el bien común o la meta común que buscamos todos? Pues es el bien de la población, el dar calidad y calidez en esos servicios que nosotros prestamos para los que nosotros fuimos contratados. Realización personal, desarrollo humano, bienestar y calidad y calidez. Vamos a hablar de realización personal. Alcanzar el máximo potencial, lograr el éxito y construir una vida feliz de la que puedas estar orgullosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no nada más es
un libro, una norma que nos rige, que nos dice cómo debemos desempeñarnos en nuestro trabajo. También nos puede y nos da muchas posibilidades, muchos beneficios, donde nosotros podemos no nada más enfocarnos en en una normativa, en unas reglas, en unas normas, sino que también nos da la oportunidad de alcanzar ese máximo potencial si nos apegamos a ellas, pero también logramos ese éxito que buscamos. Yo creo que todas las personas que laboramos ahí y aún las que no laboran, pero vamos a enfocarnos en las que laboramos ahí, queremos lograr el éxito, queremos construir una vida feliz, ¿verdad? Queremos estar orgullosos de lo que venimos haciendo. Queremos voltear atrás y estar satisfechos de esa labor, de esa gran labor que venimos realizando. Ustedes como líderes también es algo que podemos ¿cómo le puedo decir? Incentivar, animar y darles a conocer a todos todos los trabajadores de todos los beneficios que nos puede dar las condiciones en ese sentido, que no nada más es un documento que debemos seguir, sino que nos da ese plus, más aún nos lleva a esa realización personal y a muchas otras cosas más que cuando estamos y nos podemos sentar y estar viendo hacia atrás, podemos sentirnos orgullosos de lo que estamos realizando. Desarrollo humano, ampliar la riqueza de la vida humana, más allá de la economía, en un enfoque que se centra en las personas y sus oportunidades. Para mí es una gran oportunidad trabajar para la Secretaría de Salud, para trabajar para esa gran institución y sobre todo pues para apegarme a esas condiciones, a esa normativa que me rige dentro de esa institución. ¿Por qué? Porque no nada más me enfoco en en el sueldo, en el salario que yo percibo por ir y desempeñar esas actividades para los que me contraté, sino que le doy una riqueza a mi vida humana, ¿sí? Le damos esa riqueza a nuestra vida donde nosotros podemos ver que tal vez me realicé como persona, me realicé personalmente y también veo que hay más oportunidades también, ¿verdad? Más oportunidades de relacionarme, más oportunidades de realizarme, más oportunidades de llegar y lograr metas que tal vez en algún momento no pude llegar a pensarlas. Sin embargo, allí me da la oportunidad de poder realizar eso, el trabajar y realizar mi trabajo con tranquilidad, con responsabilidad, pero también disfrutando de ello. Bienestar. Estar sano desde el punto de vista físico, mental y emocional. También nos dan las condiciones generales también nos dan esa oportunidad. También nos dan la oportunidad de desarrollarnos en los deportes, en algún deporte si nos gusta, de realizar ejercicios, podemos, a convivencias. También nos dan esa oportunidad y eso nos ayuda a estar sano. ¿Sí? Desde el punto de vista físico, porque si nosotros practicamos un deporte, las condiciones generales nos dan la oportunidad y el beneficio de poder realizarlas aún cuando estamos en horarios, pudiera decirse, de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos nos pueden apoyar para solicitar un permiso. ¿Sí? Se realizan equipos, se forman equipos donde los jugadores son excepcionales. Entonces, ustedes como líderes, pues tienen la oportunidad de crear esos equipos, de fomentar ese deporte y de fomentar sobre todo ese bienestar. ¿Pero por qué? Porque las condiciones generales de trabajo nos lo permiten, nos dan ese beneficio. Entonces, calidad y calidez. Un trato amable, la buena predisposición para escuchar y entender los problemas y inquietudes. También eso nos da la oportunidad, también las condiciones generales tienen esa capacidad de escucharnos. Ustedes como líderes pueden escucharnos a nosotros como trabajadores, nuestras inquietudes, pueden entender nuestros problemas y por lo tanto pueden apoyarnos, pueden ayudarnos, pueden intervenir,
por esos trabajadores que pudieran encontrarse en una situación donde no es lo mejor en ese momento, donde no es tan favorable en ese momento, pero que sin embargo las condiciones nos dan oportunidad en muchos aspectos. Hay diferentes beneficios que pudiéramos, de los cuales pudiéramos echar mano. ¿Sí? Y que ustedes como líderes es tan importante que los conozcan, que los lean, que los puedan interpretar para que puedan apoyar a esos trabajadores que se encuentran en esta situación, ¿sí? Todos estamos expensas de que cualquier momento podamos presentar alguna situación y sin embargo, pues para esa es la buena oportunidad, esa es la oportunidad que nos da esas condiciones generales de trabajo. Y también, obviamente, pues para dar, si nosotros estamos bien, si nosotros somos escuchados, si nosotros tenemos ya una realización personal, si tenemos un desarrollo humano adecuado, pues eso mismo vamos a transmitir a nuestros usuarios. Ese mismo trato, ese mismo servicio les vamos a dar, porque recuerden que lo que somos o lo que tenemos o de lo que estamos llenos es de lo que podemos dar, ¿verdad? Entonces, veamos esas condiciones generales de trabajo más que un documento, verlo como todas esas posibilidades que tenemos a nuestro alcance por el simple hecho de trabajar para la Secretaría de Salud, para trabajar para esa gran institución. Bueno, vamos a ver que las condiciones generales de trabajo también las vamos a ver con una visión desde una perspectiva jurídica, es decir, ellas nos van a indicar los alcances legales del hacer o el dejar de hacer ciertas funciones, ciertas obligaciones o ciertas prohibiciones para que están normadas en ellas, ¿verdad? ¿Cuáles son los alcances legales? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que nos puede pasar si presentamos, si realizamos, hacemos o dejamos de hacer esas cosas? ¿Sí? Desarrollo organizacional también lo tenemos que ver desde esa visión, desde desarrollo organizacional, que finalmente tienen un orden, tienen una cronología, y nos dan esa oportunidad de que todo sea de manera armónica, de que el desarrollo sea de manera cronológica. Finalmente somos un grupo de trabajadores o un equipo multidisciplinario donde cada uno en diferentes áreas realiza diferentes funciones y para ello están las condiciones generales. Para eso tenemos que verla desde esa visión, ¿sí? Desde que vemos qué es lo que nos ofrecen, qué es lo que nosotros podemos aportar ya una vez que tomemos de ellas todas esas cosas para que nos tienen listas, ¿verdad? Desde un desarrollo humano, sabemos que ya, como ya lo mencionamos, nos da la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente, personalmente, ¿verdad? Nos da oportunidad porque también si nosotros tenemos un buen trabajo, tenemos un buen salario, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Tenemos un buen salario, percibimos, sabemos que pase lo que pase, nosotros lo percibimos, pues también nos da esa satisfacción y muchas veces nos lo llevamos a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestra casa. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos bien, si tenemos ese desarrollo, pues entonces en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, se va a ver reflejado todo el caminar que tenemos ya en nuestra institución laborando. Nos da también, lo tenemos que ver desde una visión con ética y responsabilidad de los servidores públicos. Es decir, tenemos que ser responsables, tenemos que tener esa ética, ¿sí? Tenemos que reconocer que somos servidores públicos, que estamos para servir, que tenemos una población que depende de nuestros servicios, de los servicios que nosotros prestamos, de esos servicios para los cuales nosotros fuimos contratados. Tenemos que tener ese profesionalismo y asimismo tenemos que dar la calidad y calidez
que se merecen. Pero también tenemos que tener esa calidad y calidez nosotros en el desempeño de nuestras funciones, en nuestro entorno laboral. Todo eso tiene que prevalecer. Y pues, si nosotros nos apegamos a ellas, si vemos desde esa visión a las condiciones generales de trabajo, pues entonces podemos entender que es de beneficio para nosotros, que podemos llevar una vida tranquila, que podemos disfrutar ese trabajo, esas actividades, esa profesión para la cual fuimos contratados, pero más aún la profesión que nosotros elegimos, que nosotros decidimos tener, que nosotros decidimos desarrollar o desempeñar durante los próximos 30, 40, no sé cuántos años. Eso es lo más importante, que si reunimos todo este cúmulo de beneficios, todo este cúmulo de cosas, nos ven, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que realmente somos bien afortunados. Y bueno, pues vamos a dar ya un poquito más enfoque en el tema que nos ocupa el día de hoy. Y bueno, las jornadas y horarios de trabajo se encuentran en el capítulo 7 de las condiciones generales de trabajo y nos vamos a ir de manera inmediata al artículo 57, que no nos dice otra cosa más que ¿qué es la jornada de trabajo? Bueno, pues vamos a ver que la jornada de trabajo es el número de horas que el trabajador está obligado a permanecer a disposición de la Secretaría. Es decir, es el número de horas que nosotros tenemos que desempeñar nuestras labores, nuestras funciones para las cuales estamos contratados. Cuando nosotros firmamos un contrato, especifica nuestras funciones y para eso somos contratados, nosotros aceptamos, firmamos y nos comprometemos y nos obligamos a desempeñarlas adecuadamente, ¿sí? A desempeñarlas profesionalmente. Pero ese es en sí la jornada de trabajo, el número de horas que debemos estar y debemos permanecer realizando nuestras labores de trabajo. El artículo 58 dice que la jornada de trabajo es diurna y por la naturaleza propia del servicio público que se presenta en forma ininterrumpida, existe también la jornada mixta y la especial. Es decir, nuestros servicios para los que nosotros prestamos, la institución para la que nosotros nos contratamos, presta los servicios de salud, presta los servicios para prevalecer la vida, para cuidar de la vida, para cuidar de la salud. Es algo muy importante, es fundamental, es un derecho fundamental que tienen los usuarios. Entonces, eso existe, por eso son esas jornadas de trabajo continuas, esas jornadas de trabajo que no se pueden quedar espacios libres o muertos, si le pudiéramos decir, donde no existe nadie quien pudiera prestar esos servicios, ¿verdad? Por eso existe este tipo de jornadas dentro de la institución. Bueno, el artículo 59 establece que las jornadas de trabajo se establecen en los siguientes términos. Como fracción primera dice que la jornada diurna para el área médica tiene una duración máxima de 8 horas, preferentemente de lunes a viernes. Para el grupo afín administrativo, la jornada normal es de 7 horas. Es decir, la jornada, el área médica o la rama médica está obligada para que su jornada sea de 8 horas. Generalmente, si trabajan en la mañana, pues son 8 horas las que se trabajan. Y preferentemente de lunes a viernes. No estamos ahorita hablando de si horario compactado o no hay horario compactado, eso no. La jornada de trabajo es de 8 horas, ¿sí? Y preferentemente de lunes a viernes. Para el grupo afín administrativo, que allí ahora ya es un grupo donde se homologaron varios de los códigos que están establecidos dentro de la Secretaría. Por eso se le llama grupo afín administrativo. La jornada normal es de 7 horas, ¿sí? Bueno, entonces ellos normalmente trabajan 7 horas en la mañana o en la tarde también trabajan, pero en realidad ellos son 7 horas nada más los que están obligados a trabajar.
En su segunda fracción establece que la jornada mixta tiene una duración de 7 horas y media para el área médica, entre las 13 y las 22:30 horas, preferentemente de lunes a viernes, con descanso semanal los sábados y los domingos. Es decir, ¿por qué vamos a hablar de una jornada mixta? ¿Qué establece la jornada mixta? Bueno, pues la jornada mixta normal se le llama porque toma o considera los periodos de tiempo de las jornadas diurna y de la jornada nocturna, ¿sí? Abarca esos tres periodos. Por eso ahora la mal llamada turno vespertino, por decirlo de alguna manera, es realmente una jornada mixta, ¿sí? Porque toma esos tres periodos y por eso se convierte tiene una duración de 7 horas y media, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podrían trabajar más tiempo. Ellos se quedan con 7 horas y media porque finalmente están tomando esos tiempos o esos periodos de tiempo de las jornadas ya mencionadas, ¿verdad? Bueno, la fracción tercera establece que la jornada especial tiene una duración entre las 8 y las 20 horas o entre las 20 horas de un día o las 8 horas del día siguiente en forma alternada, con un periodo de descanso de 36 horas, ¿sí? Esto ya sabemos, son de 12 horas las jornadas especiales normalmente. Podríamos decir ahorita, por decir un ejemplo, la guardia A que nosotros la conocemos como guardia A, que se trabaja lunes, miércoles y viernes, puede ser la guardia B, donde se trabaja martes, jueves, sábados o martes, jueves y domingos, o la jornada acumulada que nosotros conocemos también, que puede ser en la diurna, que es de 7 horas, de 8 a 8 en la noche, o como mencionamos, la jornada nocturna. Cuando la jornada especial nocturna inicie o concluya en un día de descanso obligatorio, de acuerdo al calendario oficial, se retribuirá al trabajador lo que lo labore conforme a lo dispuesto a la ley aplicable. Y bueno, aquí estamos hablando del tiempo extraordinario, que más adelante lo vamos a tocar muy rápido, pero bueno, el artículo 81 no nos dice otra cosa más que eso. Si laboramos, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Tal vez, a lo mejor el Viernes Santo, por decir un ejemplo, es un día festivo otorgado, según el calendario oficial de la Secretaría de Salud. Entonces, entra en día festivo, tienen que ir a trabajar porque no trabaja la jornada especial de la jornada nocturna, trabaja la jornada normal, la guardia A, por ejemplo. Entonces, entra a trabajar a las 8 de la noche y a las 12 de la noche se terminaría el día viernes. Bueno, esas 4 horas se convierten en tiempo, como es de festivo, se convierten en tiempo extraordinario. Entonces, se le pagaría o se le retribuiría al trabajador conforme a la ley y el 81 establece que sería doble. Entonces, perdón, si son 4 horas, automáticamente se convierten en 8 horas. Obviamente de las 12 de la noche a las 8 de la mañana del día siguiente, pues ya no sería día festivo. Por lo tanto, esas correrían de manera normal. Pero las 4 horas se convertirían en 8 horas en apego al artículo 81 de las condiciones generales de trabajo. ¿Vamos bien? Vamos a ver que el artículo 60 nos dice que el horario de trabajo se desarrolla por regla general en forma continua y por la naturaleza propia del servicio que se presta ininterrumpidamente. Por excepción, existe un horario discontinuo. Generalmente el horario discontinuo no existe o no, bueno, no quiero decirles que no existe, no lo he visto yo. Muy difícilmente, dado la naturaleza del servicio que prestamos, puede ser que vayamos a trabajar, laboremos 4 horas, no, regresemos a nuestro domicilio a comer y nuevamente nos incorporemos a trabajar las otras horas de trabajo.
No puede ser así, dado los servicios que prestamos. Como ya lo veníamos mencionando, nosotros pues prestamos esos servicios que prevalezcan la salud, cuidamos de la vida, entonces no puede ser de esa manera. Tal vez en algunos otros lugares pudiera ser, a lo mejor en oficinas centrales, a lo mejor en oficinas donde pudiera ser, que son oficinas únicas y exclusivamente administrativas, pudiera haber esos horarios, esas jornadas de trabajo, pero en realidad nosotros que trabajamos en instituciones donde hay pacientes, donde hay hospitalización, donde hay esos servicios, no pudiera ser posible. El artículo 64 nos dice que de los manuales internos que se elaboren con la intervención del sindicato, muy importante repetir, con la intervención del sindicato, ¿para qué? Para garantizar y salvaguardar los derechos de los trabajadores, se establecerán o adecuarán las jornadas y horarios a que se refiere este capítulo de acuerdo a las especificaciones del centro de trabajo y su ubicación geográfica. Lo que yo les mencionaba, generalmente estos manuales internos de operaciones que les llamamos, se elaboran en conjunto con el sindicato para salvaguardar esos derechos, se elaboran para establecer esas jornadas de trabajo adecuadas cada institución, a cada unidad, cuáles son sus necesidades para que así pueda distribuir de manera organizada, de manera eh, adecuada los horarios y las jornadas de trabajo para sus trabajadores, ¿sí? Ellos especifican si las jornadas, si los horarios se pudieran recorrer, si pudiera ser o pudiera haber alguna excepción en algunos departamentos, en algunas áreas o algunas ramas, ellos establecen, pero para eso es muy importante que lo plasmen en esos manuales internos de operaciones para que puedan haber esas diferencias o esas excepciones que no están marcadas, pero que sí nos habla la ley o sí nos hablan las condiciones generales de trabajo, pero que no están establecidas específicamente, que están ambiguas, que están un poquito abiertas a las posibilidades, pero no están ahí porque esté mal, sino porque nos dan la oportunidad a las instituciones de que se puedan existir estas flexibilidades en adecuar esos horarios de trabajo, esas jornadas de trabajo de acuerdo a las necesidades de cada unidad. Para eso existen, no están ahí porque estén mal establecidas o mal plasmadas, sino porque es esa la oportunidad que nos dan o nos brindan que el hecho de que se encuentran ahí. Para eso existen esos manuales internos de operaciones que también están consagrados en ese artículo 64 y que es muy importante porque nos rige muchas veces, nos ayuda muchísimo en una buena organización, en un buen desarrollo en nuestras unidades. Ustedes, líderes sindicales, híjole, yo creo que con esto es algo que con lo que pueden trabajar, con lo que pueden jugar, con lo que pueden tener siempre a la mano, siempre con la oportunidad de poder establecer algunos convenios, algunas cosas, algunas jornadas, y no nada más de horarios, hablemos de otras cosas que pudieran verse plasmadas y beneficiadas en esos manuales internos de operaciones. Bueno, ahora vamos a hablar del artículo 72, que nos dice en su fracción primera, los trabajadores de los grupos afín administrativo desarrollan sus funciones en una jornada diurna de 7 horas con horario continuo de trabajo de las 7 a las 14 horas de lunes a viernes y excepcionalmente una jornada mixta de 7 horas de las 14 a las 21 horas del lunes a viernes, ¿verdad? Preferentemente. Generalmente todos los administrativos se encuentran en el turno matutino, si le podemos llamar. Muy ocasionalmente pudiera haber que estas personas se encuentren también laborando o se vean la necesidad de laborar en turnos vespertinos. Sí existe también. ¿Y qué quiere decir? Que para ellos les aplica esta jornada mixta de la que estamos hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
ya lo mencionamos hace un momento, toma esos periodos de las dos diferentes jornadas, es decir, de la diurna, ¿verdad? Y de la nocturna, y obviamente son tres periodos los que se toman, por eso se llama mixta, pero es el mal llamado turno vespertino, si le podemos decir así. El artículo 77 nos dice que el personal del área médica con jornada de trabajo de 8 horas tiene los siguientes horarios. Y nos dice que los trabajadores de la rama paramédica no da sus funciones en una jornada diurna de 8 horas. Permítame un segundo porque me voy a mover este que me tapa un poquito los... Ay. Ah. Ya me pasé. Ahí, ya. Volvemos otra vez en su fracción segunda del artículo 77, nos dice que los horarios de los trabajadores de la rama paramédica desarrollan sus funciones en una jornada diurna de 8 horas con horario de las 7. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos, maestra, Ah, todo bien. perfecto. Tengo. Todo eh, bien. Yo por ahí también vi un mensaje, pero que no se escucha, pero creo que probablemente sea su internet, pero te escuchamos perfectamente. Muy bien. Bueno, entonces sería una jornada diurna de 8 horas con horario de las 7 a las 15 horas, preferentemente de lunes a viernes. Excepcionalmente, podrán tener una jornada mixta de las 14 a las 21 horas, 21 a 30 horas, preferentemente de lunes a viernes. Es decir, todos esos trabajadores de la rama paramédica también podrán desarrollar sus funciones, sus labores en esa jornada mixta, ¿sí? Que podemos, que ya sabemos cuáles son los periodos de tiempo que establecen, pero se encuentran preferentemente de lunes a viernes en la jornada diurna, pero también pueden verse que trabajen dado los servicios que prestamos, ¿sí? En su fracción tercera dice que los trabajadores de la rama médica desarrollarán sus funciones en una jornada diurna de 8 horas, con horario de las 8 a las 16 horas, preferentemente de lunes a viernes, y excepcionalmente podrán tener una jornada mixta de 7 horas y media, de las 15 a las 22:30 horas, y preferentemente, obviamente, de lunes a viernes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la rama médica también podrá tener esa oportunidad, también podrá trabajar, pero ¿por qué? Todo esto es dado los servicios para los cuales estamos contratados, dado la naturaleza de las instituciones para las cuales nosotros nos desempeñamos nuestras labores, ¿verdad? Por eso existen esas jornadas, por eso existen esos horarios y por eso están establecidos de esa manera, tal vez a veces están planeados en nuestras condiciones, pero también en esos manuales internos de operaciones que se adecúan a las necesidades de cada unidad. Bueno, continuando con el artículo 77, dice en su fracción cuarta, en virtud de que los servicios de salud se prestan en forma ininterrumpida, las unidades hospitalarias podrán establecer una jornada especial de 12 horas con los siguientes horarios continuos especiales. Inciso A nos dice que de las 20 horas de un día a las 8 horas del día siguiente, iniciando las jornadas los días lunes, miércoles y viernes. Hablábamos un poquito atrás sobre la guardia A, que nosotros la conocemos. Esa es la guardia A, lunes, miércoles y viernes, son las jornadas especiales, ¿sí? De 12 horas. También puede ser de las 20 horas de un día a las 8 horas del día siguiente, iniciando las jornadas los días martes, jueves y sábados. Como ya había mencionado, es la guardia B, que también puede ser martes, jueves y domingos. Y de las 20 horas a las 8 horas del día siguiente, los sábados, domingos y festivos.
o en su defecto, de las 8 horas a las 20 horas, las jornadas diurna, como la conocemos, o nocturna, ¿sí? Estas son jornadas especiales, aún la guardia A, la guardia B y la jornada diurna y nocturna, que son acumuladas, son jornadas especiales. Bueno, vamos con el artículo 78. Para los efectos de las jornadas especiales, los periodos vacacionales, días económicos, retardos, pases de salida y tiempo extraordinario se otorgarán de la siguiente manera. En su fracción 1 establece que las vacaciones se les otorgarán 6 jornadas por cada 6 meses ininterrumpidos, ¿verdad? Ya sabemos que son 12 horas, entonces son 6 jornadas, porque a veces dicen que como la ley establece que 10 días para el periodo vacacional, y hay veces en unidades, autoridad a veces quiere dar 5 guardias, porque dicen, bueno, dice entonces 5 por 2, 10, y como cuenta por 2 son 10, pero no, la ley establece las jornadas, las condiciones generales establecen que son 6 jornadas, ¿sí? Entonces, así es como deben de ser otorgadas, 6 jornadas y no 5. Los días económicos disfrutarán de 6 jornadas al año en razón de que cada jornada se computará o se computa por 2 días hábiles. Ahí también tenemos que saber que si solicitamos un permiso económico de un día, pues obviamente nos computa por 2 días, porque aplica la misma de como las vacaciones, finalmente nos cuenta por dos días, ¿verdad? Entonces, así es como debemos de saber. Y nosotros, ustedes como líderes, deben de darle a conocer esa información a los trabajadores, porque muchas veces están en el entendido de que sería un día, y es un día y un día económico y no 2, pero para estas jornadas en especial se computan de esta manera. Los retardos mayores y menores se computan conforme al artículo 87, que el artículo 87 no es más que establece, ya sabemos cuáles son cómo se computan los retardos mayores, los menores, cuántos son de los menores que nos llevan a una falta injustificada o cuántos de los mayores. ¿Sí? Que no nos vamos a adentrar en esto. Pases de salida se otorgarán conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de nuestras condiciones, que bueno, el artículo 95 no nos establece otra cosa más que decirnos cuántas horas son a las que tenemos derecho al mes y cómo se pueden dar, es decir, que no pueden excederse de 2 horas por día. En su fracción quinta, para el caso del que el trabajador labore en un día considerado como descanso obligatorio, este se otorgará de la siguiente manera. Si la jornada es de 20 horas de un día festivo a las 8 horas del día siguiente, se le retribuirá al trabajador un importe equivalente a 4 horas más la retribución adicional prevista en la ley aplicable. Creo que ya lo mencionamos atrás, es decir, esas 4 horas no se pagarán de manera sencilla. Esas 4 horas que son en día festivo, pero que nosotros nos presentamos a laborar, se duplicarían, ¿sí? Se pagarían, en lugar de 4 horas, se pagarían 8 horas, ¿sí? Si la jornada de las 20 horas de un día festivo a las 8 horas del día siguiente, siendo este último el día festivo, se le retribuirá al trabajador un importe de 8 horas más la retribución adicional prevista en la ley aplicable. Entonces, si bien fueron 4 horas previas las que entramos en el día anterior, pues si el día festivo es en el día en que nosotros salimos de guardia o los trabajadores salen de guardia, esas 8 horas, de las 12 a las 8, se convierten en 16 horas. No son solamente las 8 horas que se le pagarían al trabajador, sino se convertirían en 16 horas, porque así lo establece la ley. Así dice el artículo 81, de cómo sería el pago de ese tiempo extraordinario. Bueno, continuando con el tiempo extraordinario, pero más específicamente ya lo vamos a ver en nuestro artículo 81, que dice que si se elabora tiempo extraordinario en los días de la jornada ordinaria del trabajador, el pago se sujetará a lo siguiente.
Las horas extraordinarias se pagarán con un 100% adicional del salario que corresponda a las horas de jornada normal, en términos del artículo 39 de la ley, 67 de la Ley Federal de Trabajo y bueno, también el 73 de la misma ley. Establece lo mismo. Quedamos que esas 8 horas se pagarán de manera doble, es decir, se le dará otro 100% de esas. Si trabajamos, si nosotros lo podemos poner un poquito más específico, si trabajamos 8 horas y nos pagan 80 pesos, podemos decir por esas 8 horas, ¿cuánto cuesta cada hora? Cuesta 10 pesos. Entonces, si yo trabajo una hora extraordinaria, entonces esa hora me dan esos 10 pesos más otros 10 pesos, que sería el tiempo, el pago doble, se convertirían en 20 pesos. Así sería de esa manera como nos pagarían, pero obviamente pues sería aquí como el número de horas, ¿verdad? El inciso B dice que la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga a la Secretaría a pagar el tiempo excedente con un 200% más del salario correspondiente a la jornada normal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, por ejemplo, el Día Nacional de Vacunación, vamos el domingo, trabajamos 8 horas, la 9, 10, 11, 12, trabajamos 12 horas. Bueno, las primeras 8 horas nos las pagarán de manera doble, es decir, se convertirían en 16 horas. De la 9 en adelante nos pagarían cada hora con un otro 100%, es decir, se pagaría de manera triple. ¿Sí me explico? Así sería. Entonces, las primeras 8 horas serían 16 horas y las próximas se me pagarían con un 200%, es decir, triple, la que es la hora normal, más 2 veces más esa hora. Bueno, compañeros, compañeras, creo que eso es todo. Creo que terminamos en tiempo.